Bien, yo quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón en este día, bajo el tema, Dios nunca nos fallará. Dios nunca nos fallará. Por favor, repítalo allá en voz alta, Dios nunca nos fallará. Dios nunca Eso nos es fallará. necesario. Amén, gloria a Dios. Es necesario recordar, mis hermanos, que en esta tierra todo puede fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Puede fallar el sistema económico, pero Dios nunca nos va a fallar. Puede fallar el sistema de salud, pero Dios nunca nos va a fallar. Puede fallar el sistema de educación, puede fallar el sistema de defensa, puede fallar todo, pero Dios nunca nos fallará. Ahora, puede fallar todo lo que nosotros como hombres programemos, pero el programa de Dios no fallará. Y por muy, verdad, descabellado que esto suene, lo que voy a decir, creo que todo lo que está pasando es parte del programa de Dios. Y me atrevo a decirlo así, porque a través de lo que está sucediendo, muchas personas que nunca fueron a un templo están escuchando la palabra de Dios a través de una transmisión. Muchas personas que nunca aceptaron nuestra invitación están recibiendo un mensaje a través de un video en YouTube, a través de una transmisión en Zoom. Y ¿cómo podríamos decir que esto está fuera de las manos de Dios? No, al contrario, esto es propósito del Señor. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Segundo libro de Reyes 6, 24. Gloria a Dios. Vamos allí, los que tienen sus Biblias. Dice la bendita palabra del Señor, el contexto acerca de Eliseo y de una guerra que se había declarado de parte de los sirios. Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto, présteme atención a esto, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Imagínate, ¿cómo puede ser este tiempo tan difícil que empezaron a comerse lo que uno jamás se comería? Empezaron a vender la cabeza de los asnos, empezaron a vender el estiércol de las palomas. Era tanta la escasez a raíz de ese sitio. Era una estrategia militar que en la antigüedad tenían, ¿verdad? Los diferentes pueblos conquistadores. Cuando querían conquistar una ciudad, pues sencillamente la rodeaban. Y como estas ciudades estaban protegidas por muros, pues si había un sitio nadie podía entrar ni salir. Era una estrategia de debilitamiento. Y por supuesto, si había provisión allí dentro de la ciudad, pues se iban a sentir fuertes hasta que empezara a escasear la provisión. Y fue así entonces como se empezaron a comer todo, de tal manera que ya se comieron las ovejas, se comieron las vacas, se comieron todo lo que había y empezaron a comerse el asno o los asnos y empezaron a mirar de dónde más podían sacar, entre comillas, proteína. Y llegaron al punto de vender la cabeza de un asno y el estiércol de palomas. Y dice que pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío, como rey, ayúdenos, por favor, tenga misericordia. Y él, ¿qué le dice el rey de Israel? Le dice: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Como diciendo, mira, los recursos se han agotado y esto no es un problema que yo pueda resolver. Entonces la situación era muy, muy difícil. Había colapsado todo el sistema allí en Samaria. La defensa no podía hacer nada, los soldados no podían hacer nada, el ejército no podía hacer nada, la provisión había colapsado,
¿verdad? Se había acabado, la productividad había colapsado, no, era una crisis total, donde el mismo rey concluye que él no puede hacer algo. Y es una buena conclusión cuando nosotros llegamos allá, a reconocer que por mí nada puedo hacer, sino que Dios es el único que nos puede salvar, el único que puede hacer algo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Depender de Dios. Es muy grato cuando el hombre, ¿verdad? La mujer reconocen que solo Dios puede hacer algo, que solo Dios puede obrar, que solo Dios puede sustentar. Entonces mira ese contexto. Y no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad?, llevaba ya el sitio, esa estrategia militar. Pero lo que sí sabemos es que algunos ya habían entendido el porqué de esta situación. Y quiero decirte, algunos en la cuarentena van a comprenderlo, otros ni porque pasen 40 años van a comprenderlo. Pero si hay algo importante para aprender en este tiempo, en esta temporada, es a depender de Dios, es a entender que solo Dios puede hacer algo y que Dios nunca, nunca nos va a fallar. Entonces, recuerda que cuando todo falla, Dios no falla. Ese es un mensaje bien importante que tú tienes que tener presente en tu corazón en esta noche. Entonces, en Samaria todo había colapsado y el rey le dice a esta mujer que le grita desde el muro: oye, si no te salva Jehová, ¿yo qué puedo hacer? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió, présteme atención aquí a lo que dice esta mujer. Dice, esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Pues ese era el trato. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Era la situación tan difícil que se estaba viviendo allí en Samaria. Era un caos total. Y qué más duro para este rey escuchar la condición de dos mujeres que habían pactado comerse a sus hijos por la gran necesidad que tenían. Bueno, yo pienso que en estos tiempos no hay algo que nos lleve a tomar ese tipo de decisiones tan extremas. Porque antes que alguien piense comerse a su hijo, hermano, debe saber que Dios es proveedor. Antes que alguien esté pensando en quitarse la vida, quiero decirte que Dios es obrador de maravillas y Dios es obrador de prodigios. Antes que alguien piense con una solución rápida, ¿verdad? Como vienen los pensamientos, no es un rapidito que yo me tiro de un puente, es un rapidito que yo me quito la vida y se acabó todo. No, hermano. Antes de tomar ese tipo de decisiones, hay que recordar que Dios es fiel, que puede lo demás fallar, puede lo demás entrar en un caos, entrar en una crisis, pero Dios no está en crisis. Y esa es una fortaleza para nosotros, es un aliciente para seguir creyendo en su poder y en su grandeza. Entonces mira cómo dice el versículo 31. Y él dijo, el rey dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún él estaba hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová:
Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y esto es impactante, hermano. Porque ¿cuándo es que el profeta da esa palabra de parte de Dios? ¿Cuándo la da? Cuando no hay ni la ínfima probabilidad, ni la más pequeña probabilidad que ocurra. Y yo quiero decirte que es fácil creer cuando hay indicios, cuando hay sospechas que algo sucederá, ¿verdad? Es fácil creer. Otra cosa es creer cuando no hay señales de absolutamente nada. Pero es ahí donde se hace la diferencia. Y es donde debemos recordar que así no haya señales de absolutamente nada bueno, así no haya pronóstico bueno, así no haya noticias buenas, Dios nunca nos fallará. Dios nunca nos fallará. 24 horas son suficientes para poder el Señor transformar una realidad, para poder transformar el Señor un caos, una crisis tan grande como la que se estaba viviendo allí en Samaria. Han dado una cantidad de pronósticos muy terribles, ¿verdad? No se escucha nada bueno, pero yo creo que Dios no está en crisis. Yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios es obrador de maravillas. Pues bien, dice el versículo 2, y esto es lo importante, que cuando Dios habla, hay que creerle. Cuando Dios te da una palabra, hay que creerle. El profeta habló de parte del Señor, porque él dice, así dijo Jehová. ¿Y cuál es la reacción de un príncipe? Dice el verso 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y este verso es clave en la palabra que hoy les quiero compartir. Ese verso 2 es clave, porque es precisamente lo que allí está declarando este hombre en incredulidad. Para nosotros es nuestra esperanza, que cuando todo está cerrado, que cuando todo está colapsado, que cuando todo está en crisis, cuando todo el sistema ha fallado, Dios puede abrir las ventanas de los cielos. Dios puede abrir las puertas de los cielos para hacer un milagro, porque muchos pueden estar en crisis, pero Dios no está en crisis. Muchos pueden estar muertos, pero Dios no está muerto. Muchos pueden estar inactivos, pero Dios no está inactivo. Dios está, hermano, trabajando para nuestro bien. Dios está obrando para nuestro bien. Continúa entonces la palabra. Yo quiero que me prestes atención aquí. Lee ahí el relato porque esta historia es bien linda, muy especial. Entonces dice que luego que viene esta palabra de parte de Dios por medio de Eliseo, y aquel príncipe habla en la incredulidad, luego hay como un paréntesis. Y dice versículo 3 del capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Note que había crisis dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Tanto que estos hombres dijeron, pues si nos matan, pues que nos maten. Y si vivimos, pues que vivamos. Al fin y al cabo ya estamos como muertos en vida. Así era la condición de estos 4 leprosos. Dice que entonces se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Y cuál era la razón? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes
de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. No sabía este ejército que era Dios, quien, ¿verdad?, estaba obrando de tal manera. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Ese ejército que por mucho tiempo estuvo acampando alrededor de Samaria, ahora, por el poder de Dios, por la voz de Dios, por propósito de Dios, han huido de tal manera que han escapado por sus vidas. Dice el verso 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Esto para los leprosos era una verdadera sorpresa. Tremendo. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Parece que el rey también era un hombre que no creía a lo que el Señor había hablado por palabra del profeta. Y él creía que todo esto era una estrategia para, ¿verdad?, conquistarles, acabarlos, quemar la ciudad, arrasarlo todo, pero estaba ignorando la palabra que Dios había dado a través de ese profeta Eliseo. Y dice que entonces respondió uno de sus siervos y dijo, verso 13, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Gloria a Dios. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropellaba la entrada y murió. Amén y amén. Tremenda historia que nos narra allí el segundo libro de Reyes, en ese capítulo 6 y capítulo 7. Mis queridos, si Dios nos dice en estos tiempos que no nos va a fallar, es porque no nos va a fallar. Tal vez alguien diera lugar a la incredulidad y decir, no, ¿cómo Dios nos va a ayudar en medio de todo esto, en medio de todo este caos? Yo no creo que Dios pueda hacer algo. Pues es mejor que creas, porque solo los que creeremos veremos la gloria de Dios.
Jesús dijo, si crees verás la gloria de Dios, si crees verás los milagros de Dios, si crees que aunque todo esté colapsando y fallando a tu alrededor, pero que Dios no colapsa, que Dios no falla, que Dios no está en crisis, verás la bendición del Señor. Así que yo te animo a creer, yo te animo a confiar, yo te animo a esperar en las promesas de Dios, no en mis promesas, porque soy un hombre, ¿verdad? Yo no puedo prometerle a nadie y cumplirle. Algunos se atreven a prometer, cual político, ¿verdad? Colombiano, promete, pero le es muy difícil cumplir. Yo te estoy diciendo, querida iglesia, en esta noche, que es importante creerle al Señor y tener esa esperanza muy en alto, que Dios va a abrir las ventanas de los cielos. No que Dios puede abrir, porque es que nosotros creemos que Dios puede abrirlas, sino que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y que no nos va a faltar la provisión, que no nos va a faltar el alimento, que no nos va a faltar el sustento. Así que a Dios sea toda la gloria y vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, por este mensaje que tú me has permitido compartir en esta noche. Gracias, Señor, por estos minutos de oración, de palabras, Señor, que he podido compartir con mis hermanos. Te agradezco, Señor, por lo que estás haciendo, por cómo tú estás obrando en los corazones, por cómo tú estás trabajando. Oh, Señor, alabo tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. En este momento, Señor, una vez más, queremos pedirte para que ayudes nuestra incredulidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Queremos creer, queremos confiar, queremos tener nuestra esperanza, Señor, que vas a seguir abriendo las ventanas de los cielos, Señor, que vas a seguir supliendo, que vas a hacer maravillas, prodigios, oh Rey de Gloria, en medio de todo lo que está sucediendo, Señor. Yo sé que tu mano está metida ahí, aleluya, y que tú, Señor, vas a manifestarte con poder y gloria, que veremos tus maravillas, que veremos tus maravillas, Señor. Todo el que crea, Señor, pueda recibir ese favor tuyo. Aleluya, nos escondemos bajo tus alas, nos escondemos bajo tus promesas, nos escondemos, Señor, bajo tu abrigo, porque solo ahí hay bendición, solo ahí hay provisión, Señor. En este momento quiero orar por la iglesia, Señor, que nos siga llevando adelante, que a través de estas transmisiones podamos seguir alcanzando a muchos, Señor. Yo sé que varios nos están acompañando desde otras ciudades, e incluso desde otros países. Padre Santo, yo proclamo que la iglesia de Ciudad Jardín Norte crecerá, Señor, o se aumentará en número en medio de esta situación, Señor, que tú nos llevarás de gloria en gloria. Sabemos que no seremos iguales, eso es una realidad preciosa, pero no será, Dios mío, un cambio para peor, sino un cambio para mejor, un cambio para crecimiento, un cambio para desarrollo, un cambio, Señor, para una gloria mayor, un peso de gloria mayor. Oh, te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada hermano que se conecta con nosotros. Aleluya, Señor, que nos afirmes en la fe, que nos afirmes en la palabra, que nos afirmes en nuestras convicciones. Oh Dios, que se vaya toda emoción de nosotros al pensar, oh Dios, que es por emoción que tú vas a hacer, ¿no? Y nuestras convicciones estén claras en la palabra. Oh Dios mío, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres compasivo, Señor, pero sobre todas las cosas que tú eres un Dios inmutable. En ti no hay mudanza ni sombra de variación, Señor, y tú seguirás enviando bendición sobre cada uno, bendición sobre cada familia, bendición sobre cada hogar. Yo ruego por los que tienen sus empleos, Señor, protege esos empleos, Dios mío, los que lo han perdido, Señor, abre las puertas, bendito Dios, donde no hay nada tú puedes hacer, aleluya, cosas grandes, donde hay un desierto, tú puedes, oh Señor, levantar un oasis, donde hay sequía, tú puedes sacar torrentes de aguas. Padre bueno y maravilloso, yo lo creo en el nombre de Jesús. Proclamamos victoria. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.